bendiga, mis amados hermanos. Felicitaciones por un año más a todos ustedes. Que Dios les continúe bendiciendo. Soy un agradecido a Dios por poder estar esta tarde para estar ministrando la palabra del Señor, y también agradecer al pastor por haberme invitado, a pesar que fue más de un año antes. Y sí, tenemos mucho trabajo y tengo toda mi agenda llena prácticamente para el año que viene, ya 2018. Pero es una honra de que Dios me haya concedido ese privilegio. Y estaba pensando en un versículo allí mientras estaba sentado, en lo que dice el salmista: nos sacó del muladar y nos hizo sentar con los príncipes de su pueblo. Cuando usted va a mirar la palabra muladar, es estiércol. Entonces Dios nos saca del estiércol y nos hace sentar con los príncipes de su pueblo. Nos saca de la más miserable basura donde vivimos lejos de Dios. Nos limpia, nos santifica, nos prepara y nos hace un instrumento útil en sus manos. Entonces hoy yo puedo decir: gracias a Dios estoy sentado con príncipes. Por eso los que están sentados aquí son príncipes del Señor, porque todos nosotros tenemos una historia de donde Dios nos ha sacado. Algunos probablemente hayan tenido el privilegio de haber nacido en un hogar cristiano. Yo no he tenido ese privilegio. He sido el primero en convertirme, pero Dios me concedió la bendición de conocer al Señor a muy temprana edad. Y quien me predicó el Evangelio fue un compañero de la escuela primaria. Él tenía 14 años y yo tenía 12 años. Él fue quien me llevó a la iglesia. Él era quien se colocaba de pie en las clases y predicaba a todos los alumnos allí, a la maestra. Con 14 años de edad se paraba a predicar y él me llevó a los pies de Jesucristo. Y por eso honro a Dios, porque me sacó del muladar, de un hogar destruido como era mi familia. Simplemente decirle: mi madre ha practicado todo tipo de magia, desde la magia blanca, la magia rosada, la magia negra, rosa cruz, espiritismo y muchas otras cosas más. Entonces puede usted imaginarse el ambiente de una casa donde se practica todo esto. Aun cuando yo era niño podía ver a mi madre revolcarse en el piso sin entender nada. Hoy que estoy en el Evangelio entiendo lo que le pasaba a mi madre, pero después que me convertí, la primera alma que gané fue a mi propia madre para el Señor. Y ella sirvió a Dios hasta los últimos días de su vida fielmente. Entonces alabo al Señor por esto, alabo y honro a Dios de haber podido evangelizar a mi madre, y mi madre ganó a su madre y ganó a sus hermanos, y así sucesivamente a muchas personas. Dios nos saca del muladar y Dios nos honra con su privilegio de poder servir para su obra. Yo he trabajado prácticamente por 10 años en el evangelismo. Y esta pasión evangelística nunca ha menguado en mi corazón, a pesar de que me dedico mucho a la enseñanza, pero las misiones es evangelizar también. Y recuerdo en cierta oportunidad, yo estaba predicando en la provincia de Salta en una campaña evangelística al aire libre. Y yo estaba predicando, y cuando hago la invitación pasan algunas personas, pasa un hombre. Y con el decorrer del tiempo, muchos años después, yo me enteré. Ese hombre pasaba por ahí donde estábamos predicando, y él iba camino para suicidarse. Pero de repente escuchó que estaban cantando y se quedó y escuchó la predicación, y esa noche se convirtió al Señor. Al día siguiente él trae su esposa y se convierte en su esposa. Al otro día de la campaña trae su hija y se convierte en su hija.
Y luego trae sus vecinos y se convierte en sus vecinos al Señor. Y hoy están todos sirviendo al Señor. Están todos sirviendo al Señor. Esto es lo que hace Dios, nos saca del muladar y nos pone en un lugar de gran y maravilloso privilegio. Podría contar muchos testimonios, hermano, de las cosas maravillosas que Dios nos ha permitido vivir en el ministerio en cuanto a la evangelización. Pero simplemente quiero tomarme unos poquitos minutos antes de predicar con mucho respeto, simplemente no aprovechándome del tiempo, pero quiero darle un pequeño consejo a todos los que están colaborando en la obra de Dios. O sea, todos los que están ejerciendo una función en el ministerio, sea en la escuela dominical, sea entre las damas, los varones, todos. El equipo del apóstol Pablo no era un equipo pequeño. Aproximadamente Pablo tenía 50 colaboradores. Entre estos eran jóvenes y adultos, judíos y gentiles, hombres y mujeres, solteros y matrimonios. Entonces Pablo tuvo un vasto equipo. Y usted lo puede ver en la carta a los Romanos, por allá en el capítulo 16, lo puede ver en Colosenses capítulo 4, también lo puede ver. Y hay uno del equipo que quiero mencionar, Y este no es muy conocido y probablemente no sé si alguna vez usted escuchó predicar de él. A mí me gusta predicar de él. Y él es Tíquico. Capaz que ni sabía que existía Tíquico usted. Bien, está en el capítulo 4 de Colosenses. Y allí, si mi memoria no falla, creo que es el versículo 7, habla de Tíquico. El nombre Tíquico significa afortunado, el que tiene una gran suerte. Y la verdad que ser cristiano es un gran afortunado, el que es un cristiano y sirve a Dios. Ahora, Tíquico es mencionado solamente 4 veces, nada más 4 veces. Pero hay un detalle que quiero dejarles, por favor. Si usted lee ahí Colosenses, dice, y lo envié a Tíquico, mi compañero. El Pablo dice ahí en el versículo 7 3 grandes características de él. Y una de las grandes características que menciona, y se las voy a decir el significado de la palabra, es una persona que no puede dejar de ser amada. Así como ella es, hay que amarla. No hay manera de odiarla por la manera que es. Pero no me interesa esto. Por eso él dice el amado Tíquico. Lo que me dice, lo envié a vosotros. Usted lee esa palabrita, ahí Colosenses 4, usted lee esa palabra y no le da importancia. Lo envié a vosotros. Bueno, me lo han puesto el texto así. Lo hará saber Tíquico, mi amado y fiel compañero, consiervo mío. ¿Podrías poner el versículo anterior? Ahí está, exacto. El cual he enviado a vosotros. Usted lee esto y no presta atención, lo envié. Pero piense un poco. ¿Dónde estaba Pablo cuando escribe esta carta? En la cárcel en Roma. ¿A dónde fue a llevar la carta? A Colosa. Se puso a ver el mapa. ¿Cuánto viajó? 1200 kilómetros. Cruzó toda Italia, cruzó el mar Adriático, cruzó Grecia, cruzó el mar Egeo y luego se va al Lírico y llega a Colosa. ¿Qué es lo que hizo Tíquico? No nos dice nada, llevó la carta. Yo lo llamo a Tíquico el cartero. Ahora escúcheme bien esto. ¿Qué hizo Tíquico? Llevó la carta, nada más. No sé si era predicador Tíquico, ni idea. Lo único que hizo es llevar la carta. Llevó la carta. ¿Qué estaba llevando en sus manos?
no era una simple carta. Estaba llevando un mensaje inspirado por el Espíritu de Dios que iba a quedar dentro del canon bíblico y que usted y yo lo tiene en la Biblia. Entonces él viajó meses y meses arriesgando su vida con un alto costo para viajar como era antes, para poder viajar no simplemente, es un lenguaje muy equivocado mío, pero aparentemente parece una cosa tan simple, llevar lo que estaba dentro del canon bíblico y previsto por Dios para bendecir la iglesia de Colosa y para bendecir a los cristianos en toda la historia, porque ¿quién no leyó la carta a los colosenses? ¿Quién no fue bendecido por esta carta? Pero qué bien, esta carta es una bendición porque alguien la escribió y porque alguien la llevó. Lo único que hizo es llevarla. Entonces él llevó esta carta. Tíquico llevó una carta inspirada. Llevó una carta cristocéntrica, porque esta es una de las cartas que más habla de Cristo que cualquier otra. Y llevó una carta que ha bendecido 2000 años a la iglesia. ¿Quién da algo por Tíquico? Nada, no sé si es predicador. Pero si no fuese Tíquico, no tendríamos tal vez hoy Colosenses. Entonces quiero decirte, tú vales. Pero lo que quería decirte es otra cosa. Simplemente no te preocupes por aparecer, preocúpate por servir. No te preocupes por aparecer, preocúpate por servir. Tíquico aparece 4 veces su nombre y nada más. Pero es un gran instrumento de Dios. Tremendo instrumento de Dios. Pero lo que quiero decirles, hermanos, luchen por la unidad en el ministerio. Sean amigos. Habrá momentos de diferencias conceptuales, pero no dejen de ser amigos. Ustedes se necesitan uno al otro. Nosotros tenemos un misionero hoy en el Paraguay, pero antes de convertirse él era un brujo. Y una de las tareas de él era invocar los demonios para destruir la iglesia. Su tarea era invocar continuamente con un grupo de brujos que él tenía bajo su mando, su autoridad. Y su tarea era destruir las iglesias. Su misión era infiltrar lo máximo posible para destruir la iglesia. Y él me dijo más de una vez, hay 2 cosas que nos impidían a nosotros meternos dentro de la iglesia invocando a los demonios. Era cuando una iglesia ora y cuando una iglesia está unida. Esto nos era un gran estorbo y no podíamos hacer nada. Nada. Cuando la iglesia oraba y cuando la iglesia estaba unida, es imposible que podamos hacer algo. Entonces, mis amados hermanos colaboradores, perdónenme que me tomo este atrevimiento, siento en mi corazón de decirles esto. Sean amigos, sean verdaderamente amigos. El apóstol Pablo va a usar una expresión, no sé cuántas veces, pero no la usa mucho. Y él menciona a 2 de sus colaboradores y dice, y estos son compañeros de prisión. Y cuando usted empieza a decorrer la historia, no es importante quién eran los compañeros. Lo que era importante es que esas personas no eran presa, sino que por amor a Pablo se colocaban con Pablo, vivían con Pablo y preferían estar preso con Pablo, y por eso se tornaban compañeros de prisión para estar junto con el hombre de Dios. ¿Se imagina el equipo ese?
Con razón que en el año 300 del cristianismo se dice, según la historia, que todo el imperio romano había escuchado del evangelio. Todo el imperio romano había escuchado del evangelio. Con un equipo así unido, que se sacrifica, que se ama, etcétera, etcétera. Lógico que hubo momentos de baja, sí, hubo momentos de luchas. Pero ¿cómo no alcanzar el mundo con un equipo así? Y hermanos, hay cosas tremendas. Quiero terminar este consejo que quiero darles. Tómese el tiempo, por favor, lea 1, 2, 10, 20 veces Primera de Tesalonicenses. Por favor, le aconsejo, anótelo o grábeselo en su memoria. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1 en forma particular. Quiero que usted lo lea. Y en la medida que usted lo lee, yo quiero mencionarles 3 grandes verdades en este capítulo. 3 grandes verdades en este capítulo. Lo que el apóstol Pablo va a hacer en los primeros versículos es reconocer la calidad de la iglesia. Cómo ellos se aman, cómo ellos trabajan, cómo ellos tienen esperanza. Cuando Pablo escribe esta carta a los tesalonicenses, la iglesia no tenía más de 2 años de existencia. Y era una iglesia que se amaba, era una iglesia que trabajaba, era una iglesia de esperanza. Primero, mírelo después tranquilo esto. 2, entonces luego Pablo comienza a mencionar otra cosa. Y lo que él menciona es la efectividad del evangelio en ello, que de tal manera lo transformó y fueron tan grandemente transformado que cuando llegó la persecución, ellos estaban en una gran tribulación, pero interiormente tenían gozo del Espíritu. Esto hace la gran calidad que tenía la iglesia. ¿Y cómo era la calidad interna? Había calidad interna, había unidad adentro, había amor adentro, había esperanza adentro. Ahora, cuando usted mira los últimos versículos, ellos se extienden por toda Macedonia y Acaya. Entonces, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo una tercera faceta. Y la tercera faceta, esta iglesia es una iglesia progresiva. Se extiende hacia afuera y llega a una región muy grande, a pesar de tener 2 años de existencia. 2 años. ¿Pero por qué? Hermano, la extensión sólida de la iglesia es cuando hay fortaleza dentro. Ahora, cuando adentro no está fortalecida y quiere ir afuera, es un peligro, porque usted va a las mismas tinieblas para arrebatar las almas del diablo. Pero cuando adentro no estamos fortalecidos, vamos a confrontar batallas en el reino espiritual que vamos a tener serio problema, porque no estamos preparados. Y una de las cosas, la gran importancia, es la oración, la dedicación a la palabra y la unidad. La unidad. Entonces breguen por esto, luchen por esto y amen mucho la obra del Señor y ámense mutuamente para seguir adelante. Las 3 razones por la cual Dios nos concede el privilegio de tener la casa. Los grandes valores de la casa. No quiere decir que son los únicos. Yo voy a tomar 3 nada más. Voy a tomar 3 grandes valores de poder tener el gran privilegio de estar en la casa. Y para esto yo voy a remitirme al Antiguo Testamento, voy a remitirme allí y voy a remitirme en el gran día de la inauguración del templo, donde fue construido por Salomón. La verdad que hay un montón de matices maravillosos en ese día, pero yo voy a quedarme solamente con 3. A pesar que esto es una historia del Antiguo Testamento, y usted va a observar en la medida que lo voy a ir desarrollando, en la medida que lo voy a ir aplicando, no ha cambiado la esencia, no ha cambiado la esencia. Siguen los mismos principios y las mismas realidades para cada uno de nosotros y para la iglesia, para nuestros días. Ahora,
para Dios a través del profeta Isaías y para el Señor Jesús, cuando Él está en esta tierra, Él hace claramente resonar la razón prioritaria de la iglesia, o sea, la casa de Dios. Aunque normalmente decimos iglesia, pero la iglesia es usted, el edificio no es la iglesia, somos nosotros. Esa sería la casa del Señor, y entonces Él dice, esto es casa de oración, casa de oración. Entonces les invito, por favor, que usted abra su Biblia en Segunda de Crónicas, capítulo 6. Cuando empiezo a estudiar todos estos valores y empiezo a ver la inmensidad, comienzo a amar más cada día la casa del Señor. Amo la casa. Tienen un gran valor porque la casa es consagrada para Dios, es santificada. Este no es un edificio cualquiera. Lo que va a hacer la diferencia en este edificio es que está totalmente consagrado para Dios y el Señor está aquí. Por favor, Segunda de Crónicas, capítulo 6. Voy a hacer lectura del versículo 14 y el versículo 15. Versículo 14 y versículo 15 de Segunda de Crónicas. Dice así la Biblia: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos, que caminan delante de ti de todo su corazón, que has guardado a tu siervo David mi padre, que has guardado a tu siervo David mi padre, lo que le prometiste. Tú lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como se ve en este día. Entonces me encuentro ante la primera realidad, la primer valor de la casa, o la primera razón de la casa. La primera razón por la cual yo vengo a la casa y por qué está la casa, por qué estamos aquí en esta tarde, es porque venimos a reconocer quién es Dios. Venimos a reconocer, y entonces en ese reconocimiento lo exaltamos, lo glorificamos, lo honramos. Y cuando hacemos esto, sin ninguna duda habrá un efecto consecuente. Hay un efecto consecuente, pero yo tengo que venir a hacer esto. Ahora, ¿qué es lo que Salomón está reconociendo aquí? Y quiero que observen los dos detalles. Uno está en el versículo 14 y otro en el versículo 15, lo que Salomón va a reconocer. Y esto debemos hacerlo. Esto se hace el primer día en la casa y debemos hacerlo continuamente. Si usted es un agradecido a Dios, tiene que venir a agradecerle. En el versículo 14, Salomón dice: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo y en la tierra. Aquí sería uno, pero déjelo, no voy a resaltar esto. Lo que voy a resaltar esto es que guarda el pacto y la misericordia. La primera cosa que Salomón viene a reconocer, que Dios es un Dios de pacto y un Dios de misericordia. Tengo que decirles, mis amados hermanos, que todas las veces que en la Biblia habla del pacto de Dios, Dios siempre incrementa en las escrituras las misericordias. La misericordia. Me he tomado mucho tiempo y muchos meses para estudiar este tema y para hacer una observación dentro de lo máximo posible, pero no he podido entrar a lo más profundo. Hay tantos detalles de la misericordia de Dios que es tremendamente apasionante. Es tremendamente apasionante. Cuando nosotros hablamos de la misericordia, estamos hablando del pacto y misericordia. Cuando Moisés vio la gloria de Dios pasar, él lo primero que gritó: Dios de misericordia, Dios de misericordia. ¿Qué significa la palabra misericordia? Está compuesta, por eso es que ahí viene la palabra miseria. Y yo lo digo también, Dios es soberano. Entonces, cuando yo estoy diciendo que Dios es soberano, estoy diciendo que Dios está manejando todo.
Aun cuando las cosas que no me gusten, aun cuando las cosas me humillen, aun cuando las cosas me golpeen, aun cuando las cosas que me acontecen no la entienda, pero Dios es soberano. Dios está al control de todas las cosas. Entonces Dios anticipadamente me estaba revelando y me llevó a su escritura. Él es soberano, Él es soberano, Él está manejando todas las cosas. Y empecé a aprender tantas cosas que me quedé pasmado sobre la gran soberanía de Dios. Dios está manejando todo. Entonces empecé a mirar las cosas tan dramáticas de personas fieles a Dios, pero Dios estaba manejando todo. Dios lo está manejando. Y mi querido hermano, esto hace parte del pacto de Dios. Dios es fiel a su palabra. Y si en esta tarde tus brazos están caídos, no sabe cómo hacer ni qué hacer, quiero decirte, Dios es soberano. Dios está manejando todas las cosas. Déjame darte dos ejemplos sobre esto. Hay muchas cosas que me han impactado. Me faltaría el tiempo para mirar tantas cosas que me han ministrado grandemente. Pero quiero mencionarte dos personajes. Número uno, quiero mencionarte a José. José. Él tiene 17 años cuando se le antojó hablar que Dios tiene un plan con él. ¿Para qué? ¿Para qué se largó a hablar del sueño? Por la duda no hables. Guárdalo en tu corazón. Pero esto dio inicio a un proceso de 13 años de dificultades. Pero luego sus hermanos vinieron 10 años después de los 13. Entonces quiere decir que sus hermanos hacían 23 años que no lo veían. Había cambiado. Pero yo no necesito contarle la historia porque usted la sabe. Pero él dijo, yo soy José. Quisiera ver la cara de los muchachos allí. Pero él le dijo 3 veces en el capítulo 45 de Génesis, si no estoy equivocado, versículo 5 y versículo 8 de Génesis, José le dijo, no se preocupe, fue Dios quien me trajo acá. ¿Cómo? No se preocupe, fue Dios quien me trajo acá. Qué tremendo, fue Dios quien me ha traído. Entonces, ¿qué le está diciendo? Dios manejó todas las cosas. Dios manejó los que me compraron. Dios manejó quien me compró. Dios manejó la cárcel. Dios manejó todo. Y ahora estoy aquí. Y le dijo, estoy aquí para preservar vidas. Y para guardar la posteridad. Opa. Dios fue soberano y manejó todo. Primero, para que en este presente ustedes no se mueran de hambre, Egipto sea bendecido, y para las generaciones que vienen, Dios manejó todas las cosas para el presente y para el futuro. ¿No le está diciendo algo esto a usted? No sé si me estoy explicando. Hay cosas en la vida que tú no lo entiendes, pero Dios te está manejando de una manera tal que duele. Pero Dios está manejando las cosas para que tú seas un instrumento para esta generación, sea un instrumento para la iglesia, sea un instrumento para el mundo y para el futuro. Dios está manejando. Entonces, por eso Dios es fiel a su pacto. Dios no falla. Ahora hay otro ejemplo. Yo le dije que les voy a dar 2. El segundo ejemplo es Pablo. Sería interesante de correr todo. Y hasta inclusive el nombre del barco que viajó Pablo. Capaz que usted nunca prestó atención ni en el nombre del barco. Un nombre raro. Está en Hechos por ahí, capítulo creo que 27. El nombre del barco es bien raro. Pero el nombre del barco identifica. Se lo voy a parafrasear, no le voy a decir literalmente el significado, se lo voy a parafrasear. El nombre del barco es más o menos así. Todos los que viajan en este barco van camino a la muerte.
O sea, todos los que iban en el barco para ir a Roma eran matados. O sea, era el barco de la muerte. ¿Estás arriba? ¿Estás viajando ahí? El barco donde no hay más esperanza, porque todos los que subían ahí no tenían absolutamente más esperanza. Veo que están interesados en el texto, ¿no? Esa les veo la cara. Imagínense 30 años enseñando los ojitos, me dicen mucho. Capítulo 27, versículo 2. Adramitena. No se lo dije porque no me iba a acordar. Adramitema, ese es el nombre. ¿Cuántos de ustedes están en el barco de Adramitema? El barco que te lleva a la muerte, el barco donde no hay esperanza, el barco que te sentencia para morir. Pero no, gloria al Señor, gloria a Dios. Entonces Pablo, cuando está en la cárcel, escribe la carta a los filipenses. Allí en el capítulo 1, en el versículo 12 en adelante dice: hermano, todo lo que me ha sucedido ha redundado para el progreso del evangelio. ¿Cómo, Pablo? La paliza, el hambre, la tormenta, la oscuridad, la noche, la calumnia, la cárcel, todo fue para bien. Vamos, querido, hay que embarcarse en esto. Esto es maravilloso, esto es glorioso. Entonces Pablo dice: todo ha redundado para el progreso. Y escuche esa palabra, progreso. Y esa palabra progreso, oh, qué lindo, todos queremos progreso, pero hay que pagar el precio. Ahora escuche bien, esa palabra progreso significa abrir caminos nuevos. ¿Qué quiere decir? Dios me llevó por caminos que nunca anduve, y Dios me llevó a las esferas que yo nunca imaginé. Porque cuando Pablo escribe la carta a los romanos, la carta a la iglesia de Roma, mejor dicho, cuando él escribe la carta a la iglesia de Roma, él le dice: yo quiero ir para allá como misionero. Él no dice eso, pero realmente sí. Él dice: yo quiero ir para comunicarles algún don. Yo quiero mostrarle, quiero enseñarle. Entonces le dijo: no, para Pablito, está muy bien, yo te voy a llevar a Roma, pero no vas a ir como maestro. No vas a ir para enseñar nada. Yo te voy a llevar como preso. Está bien que vaya, pero no vas a ir como vos querés. Vos vas a ir como preso y no como un maestro. Vas a ir. No vas a ir en un buen viaje, va a ser un poquito incómodo el viaje. Un par de días no vas a tener luz, no va a haber sol, no va a haber nada. Van a dejar de comer unos cuantos días. Más o menos, algunas turbulencias en el viaje. Pero te voy a llevar. ¿Se embarca conmigo hasta ahora? Gloria a Dios, qué fidelidad. Y llegó. ¿Por qué Dios le abrió nuevos caminos? Porque en el mismo texto de Filipenses dice: en todo el pretorio se hizo patente. En todo el pretorio. El pretorio eran en aquel entonces 8,000 soldados romanos. Entonces Pablo le está diciendo: todo el pretorio escuchó el evangelio. Y si él iba a ir para comunicar algún don, le iba a predicar a la iglesia y no al pretorio. Entonces Dios dijo: no, yo te quiero para el pretorio y no para la iglesia. ¿Se da cuenta? Eso es soberanía de Dios. Eso es soberanía de Dios. Esto es lo maravilloso. Según dice la historia, que creo que le colocaban 3 soldados por día. Lo ataban a Pablo ahí, lo atadito ahí, está. ¿Usted qué cree que Pablo hacía? No hubo ni uno que no se haya quedado sin convertir. Todos se convirtieron. Todos se convirtieron. Al último dijeron: no le vamos a poner ningún guardia más, porque esto lo gana todo para el evangelio. Qué maravilloso. Por eso dijeron: déjate, andate nomás. Y entonces por ahí creemos que había 2 encarcelamientos y lo largaron a Pablo. Basta, es insoportable este hombre.
Es insoportable, no deja de predicar. Esto es la soberanía de Dios. Entonces, ¿por qué vengo a la casa? Porque vengo a glorificar a Dios, porque Dios es fiel a su pacto. Dios es fiel, maravillosamente grande en su misericordia. Y en el versículo, vamos, ya me estoy demasiado tiempo gastando. Vamos, seguimos ahí en Crónica, segunda Crónica. Mire el segundo aspecto ahí, en el versículo 15. En el versículo 15 dice: y has guardado a tu siervo David, mi padre, lo que has prometido. Aparte de ser un Dios de pacto y de misericordia, es un Dios que no falla la palabra. Me llamó la atención cómo termina Salomón el versículo. ¿Se dio cuenta cómo termina el versículo? En el versículo termina Salomón diciendo esto: y con tu mano lo has cumplido. ¿Quiere que le diga la verdad? Lo descubrí hoy al mediodía ese versículo, esa frasecita. Lo leí tantas veces ese pasaje, pero fue hoy al mediodía que me llamó la atención. Con tu mano. 7 veces en el libro de Ezequiel aparece: y vino sobre mí la mano de Jehová. Y todas veces que vino la mano de Jehová, algo sobrenatural ocurrió. Entonces aquí me complementa una gloriosa verdad, y la gloriosa verdad es: Dios tiene misericordia, Dios tiene palabra, Dios no falló para nadie, y todo esto lo hizo evidente moviendo su mano. Y todas las veces que la Biblia habla de la mano de Dios, habla del poder activo, habla de la justicia de Dios y de la misericordia de Dios. Entonces, por esa razón yo vengo a la casa. Tengo tanto por qué agradecer. Soy muy agradecido a Dios, tremendamente agradecido al Señor. Mis hermanos, vaya para Primera de Reyes. ¿Me aguanta un poquito más? Total, de acá 2 años, 3 vuelvo. Voy a Primera de Reyes porque Crónica no lo relata esto. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 54. Estoy en la primera recién, ¿Por qué venir a la casa? ¿Por qué razón la casa? Porque vengo a reconocer quién es Dios. Soy un agradecido por todo lo que es Dios. Hace unos años atrás, cuando yo trabajaba en el evangelismo, como le dije, he recorrido mucho la provincia de Misiones. En aquel entonces vivía en Misiones. Y trabajamos en campaña evangelística con carpa. El evangelismo con carpa hicimos por muchos años. Y recuerdo, empezamos a caminar los cerros y visitar la gente en los cerros. Y llego a un lugar muy pobre. En un lugar donde había un viejito. Su casa era lo que se dice allí costanero. ¿Qué es costanero? Es la cáscara que se corta del pino. O sea, lo que no sirve, que se quema porque no sirve ni para leña el pino. Entonces es la cáscara, y su casita estaba hecho de cáscara de pino. Lógicamente el piso de su casita era de tierra. Entonces llego allá a la casa de este hombre y lo visito, un ancianito, 70, casi 80 años o 82 años, no recuerdo. Una persona encurvada, totalmente encurvada. Sus pies y su mano toda deformado, y caminaba así. Entonces me acerco y le digo: abuelo, vengo a visitarle, pero vengo a decirle que Dios le ama. Y he venido especialmente por ti para decirte que Dios te ama. Y después de algunos minutos charlando, lo invité para que recibiera a Jesucristo como su Salvador. Y este hombre aceptó a Cristo como su Salvador. Hago la oración con él, y al abrir mis ojos las lágrimas corrían por su mejilla.
Nunca más lo vi a este ancianito. Le pregunté al pastor después de algunos años, ¿qué pasó con aquel abuelo que hemos visitado? Hermano, ese abuelo no dejó de insistir. Bautícenme, quiero bautizarme, pero es invierno, abuelo, no, quiero bautizarme. Entonces, por causa de su deficiencia física, el pastor lo tuvo que agarrar como un niño así. Entonces lo colocó en sus brazos y lo sumergió en el agua, porque allí se hace en el arroyo, no se hace como aquí aquí en los bautisterios. Entonces lo sumergió en el agua, lo bautizó y no llegó a una semana, partió a la eternidad. Qué grande es la misericordia de Dios. Qué grande es la bondad del Señor poder alcanzarnos aún en la hora final de la vida. Y qué precioso podrás ver esto. Ahora mire lo que dice el versículo 54 del capítulo 8 de Primera de Reyes. Cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración, la que estaba yo leyendo en Crónicas, cuando acabó de hacer esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar. Oiga este detalle. Se levantó de rodillas delante del altar de Jehová, con su mano extendida al cielo. Ahora, ¿qué hace? Salomón? Y puesto en pie ahora, bendijo a la congregación de Israel diciendo en voz alta: bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel conforme a todo lo que ha dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha fallado. ¿Qué veo aquí? Veo un hombre de rodillas, primero hacia el altar, la espalda hacia el pueblo, hacia el altar. Luego, cuando termina de hablar con Dios, luego se levanta y se coloca de pie y extiende las manos y le dice: Jehová ha sido fiel. ¿Qué quiero decirte? Lo que tú haces de rodilla, lo expresas de pie para bendecir la iglesia. Hazlo de rodilla para luego bendecir al pueblo de Dios. Colócate en la presencia de Dios y luego podrás erguir las manos para bendecir al pueblo de Dios. Y Dios lo hará y Dios lo confirmará en su maravillosa bondad. Pero vamos, por favor, a la segunda cosa importante, la segunda razón de la casa. Primero, para glorificarle. Volvemos a Crónica, pero al capítulo 7. La segunda razón por la cual yo estoy en la casa y el valor de la casa. No solamente para glorificarle, sino porque Dios está aquí presente. Yo vengo a la casa porque Él está presente. Capítulo 7, versículo 1. Voy a hacerlo de una forma rápida. Cuando Salomón acabó de orar y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová porque la gloria de Jehová le había llenado la casa de Jehová. Entonces, la segunda razón por que vengo a la casa, porque su presencia está aquí. Y yo les pido que me preste atención ahora a los que voy a decirles. En este momento desaparecen los sacerdotes y aparece Dios. Los sacerdotes no pueden hacer nada porque la gloria lo llena. Es Dios quien se encarga de hacer lo que tiene que hacer y yo miro lo que Dios hace. Es Dios quien es protagonista, yo soy simplemente un espectador de lo que Dios está haciendo. Yo no soy la prioridad es Dios. La prioridad es Dios y Dios comienza a ministrar. Ahora les pido, por favor, esto es urgente ahora. ¿Cómo poder sintetizar lo que quiero decirle, lo que Dios ha hecho en 500 años? Nosotros estamos a las puertas
de cumplir los 500 años que Martín Lutero clave las 95 tesis, el 31 de octubre de este año, en todo el mundo se recordará este gran evento donde Martín Lutero clavó las 95 tesis en la puerta de la iglesia en Alemania. Desde ese momento, pero en realidad no es que comience de allí, 500 años atrás había comenzado. Pero lógico que esto explota con Martín Lutero. Y va por todo el siglo XV, luego el XVI. Y comienza la iglesia a despertar en el siglo XVII con un mensaje muy predicado, muy expuesto, la santidad a Dios. En el siglo XVIII y parte del XIX se comienza a hablar sobre el bautismo del Espíritu Santo y el derramamiento de Dios. Y comienzan los grandes avivamientos. Al fin del siglo XIX, inicio del siglo XX, comienza la iglesia a enviar misioneros. Pero mis queridos hermanos, todo esto costó 500 años. ¿Qué estoy hablando? Volver a la palabra, porque la reforma trajo sola. Había 5 sola palabra, sola gracia, sola fe, solo Cristo y sola gloria. Hay que explicar esto, pero no da el tiempo lo que es. Entonces ahí comienza la reforma de volver a la palabra. Luego viene la santidad. Luego viene la llenura del Espíritu Santo. Y luego viene la visión a la obra misionera. Y esto tiene que ser urgente en nuestros días. Urgente. ¿Qué precisamos? Volver a la palabra. Volver a la santidad. Volver a la llenura del Espíritu Santo. Y volver a hacer misión. Volver a hacer misión. Es la tarea de la iglesia. ¿Qué pasa, mis queridos? Lo que necesitamos aquí es que la gloria de Dios esté en nuestros cultos. La gloria de Dios esté en nuestros cultos. Yo anhelo que esos días regresen, que esos días históricos regresen, donde la gloria de Dios era tan contundente que las personas que pasaban a 100, 200 metros eran estremecidas por la gloria y corrían a la iglesia para convertirse. Los bares se cerraban porque nadie venía, estaban todos en la iglesia. La policía y los jueces no tenían más trabajo porque no había más robo, no había más violencia. Y la única vez que sonaba el teléfono en la comisaría eran para invitar al comisario y a los policías para cantar en la iglesia porque eran todos cristianos. Esto es así, es realidad, no estoy inventando, era así. Esto era tremendo y esto es lo que anhelamos. Dios, dan un avivamiento para estos días. La gloria de Dios en la casa. Entonces, ¿por qué vengo a la casa? Porque vengo a glorificarle. Porque vengo a la casa porque Dios está en gloria. Dios está en su presencia. Pero quiero cerrar con este pensamiento, este segundo tópico. Y si realmente la gloria de Dios está, los dones del Espíritu van a comenzar a moverse en medio de la iglesia. Y no tengo absolutamente ni un poco de duda la palabra de Dios, porque la palabra me asegura que en el momento que te convertiste, Dios te dio un don. Tú tienes un don y el problema es que no lo estamos explotando, los dones que Dios nos ha dado. Y para eso usted tiene que leer Efesios capítulo 4 en forma particular, versículo 7 y versículo 8. En el versículo 7 habla de la palabra don en singular. En el versículo 8 habla de dones en plural. En el versículo 7 de Efesios 4 está hablando del don de la salvación. En el versículo 8 está hablando de los dones que Dios dio a los salvos después de haber resucitado Cristo. Y una de las cosas evidentes que Cristo resucitó es que los salvos tienen dones. Tienen dones, tú tienes dones de Dios. Aleluya. Pedro lo certifica en primera de Pedro capítulo 4 versículo 10. A cada uno nos fue dado un don según la gracia, la misericordia, la gran bondad de Dios. Tú tienes un don. Quiero preguntarte con todo mi corazón. Quiero preguntarte con todo mi corazón. ¿Qué estás haciendo con tu don? Hay 4 cosas que hace el evangelio en la vida de un individuo. Le trae vida nueva. Le trae calidad de vida. Le trae propósito de vida.
y le da esperanza en la muerte. Las 4 cosas que hace el Evangelio y que no lo da nada ni nadie: vida, calidad, propósito y esperanza. Pero me está preocupando el tercero. Dios nos salva con propósitos. Dios nos salva con un propósito. Por eso creo y pido a Dios: llena nuevamente la casa con gloria. Llena nuevamente la casa, Señor. Oh, gloria a Dios. Hemos tenido experiencias de glorias esporádicas. Por muchas veces hemos sido movidos por la gloria de Dios, donde el Señor comenzó a llenar la casa en medio de la alabanza, como ocurrió aquí, mi amado. Aquí 2 veces la gloria de Dios vino cuando los músicos tocaron en el capítulo 5 de Segunda de Crónica, y cuando Salomón oró, la gloria vuelve nuevamente a manifestarse. En aquel día la gloria de Dios se manifiesta por 2 veces, en medio de la alabanza y como resultado de la oración. Y hemos tenido días tremendos de gloria. Hemos tenido días tremendos de gloria, tremendo. Donde no había persona que no era bautizada con el Espíritu Santo. Recuerdo un día cuando estaba en Cuba, creo que estaba predicando en La Víbora, creo que era ahí que estaba predicando. Y en aquella mañana yo estaba predicando sobre la sangre de Jesús. El tema era la sangre de Jesucristo. Y fue tan grande la gloria aquella mañana que yo no pude continuar. Automáticamente todo el pueblo se colocó de pie y empezó a alabar. Y se llenó de gloria aquella mañana la casa. No hubo una sola persona que no volvió sin Cristo. Todos los inconversos volvieron salvos. Y es impresionante la cantidad de personas que fueron bautizadas con el Espíritu Santo. Espero esos días nuevamente sobre la iglesia. Hemos tenido días de glorias maravillosos, días de gloria tremendo. Recuerdo cuando estaba en el África, en Mozambique. Estaba en Mozambique, me estaba traduciendo un hermano. Yo estaba en un pequeño templo de paja. Todos los africanitos sentados en el piso, todos sentados en el piso. Era noche, no hay luz eléctrica, unas 3 lamparitas pequeñas. Imagínense, negrito, de noche, no veían nada, pero igual estaba predicándole. Sabía que había gente y, oh hermano, qué gloria. Fue uno de los cultos más gloriosos de mi vida, la gloria sobre esa choza, la gloria en esa casa. No importa el tamaño, es casa de Dios. No importa lo que tenga, es casa de Dios. Y esto tiene que ser casa. Y tiene que estar la gloria de Dios en cada culto. Dios tiene que ministrarnos. En uno de los momentos maravillosos de gloria que vivimos también en la iglesia, Dios empezó a manifestarse tan tremendamente. Los endemoniados comenzaban a manifestarse. Y llegamos a tener 6 endemoniados en una reunión. Era tremendo. Y algunas personas que no tenían experiencia con esto se desesperaban. Pero Dios sabe hacer las cosas. Porque algunos se asustaron de tal manera que empezaron a pedir misericordia, y Dios los terminó llenando con el Espíritu Santo. Aún por susto, pero fueron llenos del Espíritu Santo. Pero mi querido, fueron días de batalla, 24 horas de oración, no paraba, 24 horas de oración en la iglesia. Las 24 horas había gente orando. Se va liberando uno, se libera otro, y hasta que se liberó el último. Y cuando se liberó el último, un silencio. Y en ese silencio se escucha un coro celestial. La gloria de Dios sobre la casa. Hermanos, cuando esto ocurra, no nos vamos a pelear más.
Cuando esto ocurra, no va a haber quién va a aparecer, quién es primero, quién es segundo. No, Dios se encarga y nos tiramos bajo los pies de Cristo. Nos tiramos a los pies, como hizo Juan. Juan dice, me di vuelta, me convertí. Esa palabra es me convertí, me di vuelta. Y lo vi y empezó a describir cómo él era. Y sus pies como el bronce bruñido, quiere decir pulido. Y caí como muerto a sus pies. No pude soportar tanta gloria. No pude soportar tanta presencia. Caí a sus pies. Y me imagino, mi querido, él está en la isla de Pasmo. Todo sucio, todo barbudo, todo ahí tirado, un hombre abandonado. Pero ahora está delante del bronce bruñido. ¿Y qué ve en el bronce? Se ve, soy un viejo, soy un arruinado, no tengo nada, pero estoy debajo de la gloria de Dios.